Mis hermanos, vamos a pasar a una parte importante también de este devocional. Vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor. En esta mañana nos acompaña el pastor Leonardo Izaza. Él nos va a dar la reflexión de la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor lo bendiga, que el Señor use sus labios, que lo unja y que el Señor sea hablándonos por medio de él. Amén. Señor Jesús, Padre Santo y bendito, soberano Dios, en esta hora te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, y ungiendo al hermano Leonardo Izaza, que seas tú tomando su vida, su mente y su corazón, que seas tú ungiéndolo, Señor, que seas tú hablándonos por medio de él, toma su mente, sus labios y háblanos, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo, Dios santo y bendito, que seas tú hablando a nuestras vidas y que tu palabra sea como un ungüento, Señor Jesús, a nosotros, Padre Santo y bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Leonardo. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Es una bendición poder estar, bueno, conectados y también en comunión a través de este medio. Un saludo muy especial para el pastor, hermano Germán Mendoza, su familia, toda la hermosa iglesia allí en Marsella, Bogotá. Y bueno, contento nuevamente de poder compartir con ustedes este devocional matutino. Gracias a Dios porque pues Dios nos da un día más de su misericordia, de su amor, de su bondad. Y creo que uno de los motivos para nosotros siempre estar agradecidos con Dios, saber que Él siempre nos bendice, que su presencia siempre está con nosotros y que Él es nuestro ayudador. Bueno, en esta hora vamos entonces vamos a aprovechar el tiempo, vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor Jesucristo y creo que somos todos conscientes de la gran necesidad que hay en nuestras vidas de la presencia de Dios. Respecto al tema, entonces voy a invitarles para que abramos nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer un pasaje de la Escritura. Amén. Vamos a leer entonces un pasaje de la Escritura allí en el libro de los Salmos, libro de los Salmos, el capítulo 46. Libro de los Salmos, el capítulo 46. Y vamos a tomar allí unos textos de la palabra del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, dice la escritura, amén, el versículo 10 de este salmo, amén, dice de la siguiente manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, vamos entonces a hablar en esta mañana, a meditar un poco en, en este maravilloso Dios que tenemos, en el que hemos confiado y en el que espero que cada día podamos seguir confiando. Este es un salmo en el que claramente podemos ver cómo Dios se manifiesta de una manera especial a través de su palabra, motivando e infundiendo confianza a todos sus hijos. El Salmo 46, escrito, bueno, por los hijos de Coret, hace alusión a un momento en el que el pueblo de Israel quizás se encontró
en una de las tantas dificultades y quizás adversidades a las que muchas veces se enfrentaba. Bueno, se atribuye, o los que estudian la teología más a fondo, algunos atribuyen a que este Salmo 46 pudo haber sido escrito quizás en el momento en el que relata la Biblia que algunos reyes famosos y que fueron hombres de Dios, como fue el caso de Josafat o quizás Ezequías, se vieron amenazados en algún momento por algunas naciones paganas. Más cercano, bueno, una de las posturas más cercanas que se habla es quizás al momento exactamente que vivió el rey Josafat. La escritura, hablando un poco de la historia, nos muestra que el rey Josafat fue un rey que en su momento, bueno, se tuvo que enfrentar a una gran amenaza. Eso lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Dice la Biblia que a este rey, a este varón de Dios, le llegaron unas noticias no muy alentadoras, unas noticias un poco desagradables, un poco desalentadoras, y era que había habido una coalición, había habido una unión entre ciertas naciones, países que miraban con ambición y con codicia las riquezas del pueblo de Israel. La historia nos enseña que el pueblo de Israel, bueno, gozaba de ciertas riquezas, ciertos privilegios, era el pueblo escogido por Dios, tenían el respaldo de Dios, tenían la bendición de Dios. Y durante el reinado de Josafat, bueno, fue un reinado que marcó un poco la diferencia. Josafat es de la línea del linaje de David, pero este hombre marcó su momento, ya que, bueno, hizo las cosas o se esforzó por hacer las cosas bien delante de Dios. Eh, Fue un hombre que siempre se esforzó por hacer lo recto delante de Dios. Esto lo encontramos allí, óigalo bien, en el capítulo 17, porque el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas nos da unos pequeños detalles de cómo fue la vida del rey Josafat. Dice el versículo 3, capítulo 17, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El versículo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces notamos aquí, miramos cómo este hombre, bueno, tuvo ciertos, digámoslo así, ciertas características buenas, pero en medio de todo eso viene ese momento difícil, ese momento que quizá le quitó el sueño, que lo perturbó, que quizá lo angustió, y fue esa desagradable noticia. Entonces, por eso se deduce que el Salmo 46 tiene referencia a ese momento tan tenso que vivió el rey Josafat. Entonces nosotros leemos la escritura y miramos ahí en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, el verso 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi.
Entonces, nótese lo que dice la Biblia. Era un hombre cercano a Dios, un hombre que se esforzaba por agradar a Dios, pero como todo ser humano y como todo cristiano, bueno, sintió lo que quizás en algún momento complejo, difícil de la vida podemos nosotros llegar a sentir. Y dice la escritura, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Bueno, cuando todo va bien en la vida, no solo sabemos quizás de pronto, o más bien pudiéramos decir, cuando todo va bien en la vida, quizás no podemos nosotros desconocer que hay situaciones que pueden llegar en algún momento, amén, situaciones que de pronto nos pueden asaltar. Alguien me decía en algún momento, bueno, ¿por qué a los hijos de Dios quizás les pasan a veces las cosas más duras? Bueno, esta es una pregunta quizás que algunos se puedan hacer, pero no podemos desconocer que detrás de todo esto hay un propósito en Dios. Y creo que una de las cosas es que Dios siempre está formando un área de nuestra vida, siempre Dios está fortaleciendo, ayudándonos a crecer en algo. Era necesario que este hombre, este rey, bueno, aprendiera a confiar más en Dios. La Biblia nos dice que era un hombre que buscaba de Dios, pero bueno, necesitaba confiar más en Dios, aferrarse más a Él, aprender a depender totalmente de Dios. La situación no era nada fácil, no era nada agradable. Toda una multitud amenazaba con arrasar a Judá, toda una multitud de naciones paganas se venían con toda la furia para desaparecer y borrar del mapa a este pueblo. Pero qué bueno es nosotros mirar a la luz de la palabra de Dios que este hombre entonces comenzó a fortalecer más su confianza en Dios. Comenzó a reconocer que Dios tenía. Una de las cosas que nosotros no podemos ignorar, no podemos pasar por alto, es que tenemos que tener claro en quién hemos creído. Tenemos que tener claro en qué Dios hemos confiado o en qué Dios confiamos nosotros. Amén. En estos tiempos de tantas dificultades, de tantas adversidades, bueno, las personas buscan y recurren a diferentes ayudas. En el mundo espiritista, entonces vemos cómo frente a una dificultad, las personas recurren a estos medios tratando quizás de encontrar una solución. En el mundo de la religiosidad, cada uno entonces invoca su santo o su Dios, entre comillas, y bueno, cada uno entonces busca la manera de encontrar un auxilio. Algunos entonces se apoyan en sus propios conocimientos o quizás en lo que tienen o en lo que poseen. Y por eso vemos al mundo cada uno tomando un camino diferente. Y en el peor de los casos, entonces, cuando alguien no tiene a quién recurrir, cuando su confianza y su fe es totalmente nula, desafortunadamente, entonces muchos sucumben en medio de la adversidad, en medio de la desolación, en medio de tantas cosas, al no encontrar un refugio, al no encontrar una ayuda. Por eso entonces el Salmo 46 nos da algunas pautas importantes de lo que de nosotros debemos tener en cuenta en medio de toda situación que atravesemos o que estemos atravesando. Sabe, querido hermano, que en medio de una dificultad, en medio de una adversidad, una de las cosas que a veces hacemos y que de pronto nos lleva como a desubicarnos, es que el desespero, la falta de confianza
nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. Comenzamos entonces queriendo como escapar, como salir de eso, hacer una cosa, y comienza la inquietud a asaltar nuestra vida, a asaltar nuestra alma, y esa inquietud, ese desespero, entonces se ve reflejado en esos estados de ansiedad, se ve reflejado en esos estados emocionales en el ser humano. Algunos pierden el sueño, pierden el apetito, el estado de salud llega inclusive a afectarse a veces en gran manera. Pero qué bueno es reconocer o tener en cuenta lo que dice la Escritura. El Señor dice en su palabra, ahí en el versículo 10, estad quietos. Esa palabra estad quietos quiere decir entonces que nosotros debemos por un momento asentar cabeza, debemos nosotros tranquilizarnos y reconocer que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Él tiene el control absoluto, Él sabe cómo hace las cosas. Y ese estar quieto en nosotros entonces colocar en las manos de Dios todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, todas quizás aquellas peticiones que tenemos aquí y que, bueno, a veces pensamos que como que están tan lejos de nosotros, a veces queremos que la respuesta sea inmediata. ¿Cuántas veces hemos venido orando por algo o quizás hemos venido esperando que algo se solucione en un abrir y cerrar de ojos? Y por eso entonces aún el mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Amén. El estar quietos es nosotros reconocer entonces que Dios tiene el control de todo. Aún el mismo Señor Jesús, infundiendo ánimo, infundiendo confianza a sus discípulos, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Oiga, qué hermoso, qué lindo es nosotros poder en todo momento recordar estas palabras. Pero también entonces quiero resaltar otra frase que está dentro de este versículo 10 y dice el salmista o los salmistas, el que escribe este salmo dice, y conoced que yo soy Dios. Amén. Conoced que yo soy Dios. ¿Qué tanto nosotros realmente estamos seguros de que conocemos a Dios? ¿Sabe, querido hermano? El no tener seguridad, el no tener claridad en ese Dios que nosotros seguimos, que adoramos, es lo que entonces muchas veces nos lleva a desubicarnos. La historia nos muestra por la Biblia que hubo hombres que en su momento tuvieron que tener un encuentro con Dios para realmente conocerle. Y ese encuentro donde ellos conocieron en parte a Dios, donde vivieron esos encuentros especiales, fortaleció la fe en ellos. Amén. Es el caso por lo menos del siervo, el hombre llamado Moisés, aquel hombre que bueno, se sentía de pronto muy autoconfiado en quizás sus conocimientos, su experiencia humana, en tantas cosas que él había de pronto aprendido allá en Egipto. Quizás se sentía muy confiado ahora porque, bueno, él tenía el apoyo de su suegro, había huido de Egipto, pero ahora en el desierto se había encontrado con este hombre, le había ayudado, ahora tenía un trabajo, tenía un empleo, y bueno, quizás él por un momento dijo, bueno, aquí voy a comenzar a hacer una nueva vida, ya me podré defender de esta o de otra manera, pero a Moisés le hacía falta conocer realmente ese Dios en el cual él había sido instruido en su niñez, porque la Biblia dice que aunque estaba en Egipto, su madre o la mujer que lo crió le había compartido algo
acerca del Dios de sus padres. Por eso entonces, cuando Dios llama a Moisés y le comisiona esa gran misión de ir a libertar al pueblo de Israel, Moisés trató por algún momento de desentenderse, de quizás de hacerse loco, de como que no era con él, o bueno, tantas cosas, evadir ese llamado de Dios, pero no pudo resistir ese llamado de Dios. Y cuando Dios lo llama, Dios comienza a mostrarse, Dios comienza a glorificarse, a manifestarse en la vida de Moisés. Y es esa experiencia que él tiene en el desierto, donde él ve cómo la vara se convierte en una serpiente, esa experiencia donde él ve cómo al meter su mano dentro de su vestido se convierte como en una nieve de la lepra, y vuelve y la mete y vuelve y la saca y ya está sana. Eran señales de que Dios le estaba diciendo: yo estoy contigo. Todas esas experiencias fueron fortaleciendo la fe en Moisés. Pero lo que realmente marcó su vida fue entonces ese encuentro cuando Dios le habló en ese arbusto, en esa zarza, esa gran visión que él tuvo de ver cómo la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces la escritura dice que Dios lo envió y él se fue. Él se fue y allá entonces Dios comenzó a orar a través de la vida de este varón. Pero nótese que hubo una pregunta que Moisés le hizo a Dios. Óigalo bien. Moisés le hizo una pregunta porque él quería cada día conocerle más, y ese conocimiento que él iba a ir adquiriendo de Dios le iba cada día a ayudar a fortalecer más su fe y su confianza. Es que nosotros, para poder que nuestra fe y nuestra confianza cada día se fortalezca más, cada día crezca más, necesitamos cada día conocer más a Dios, necesitamos en nuestra vida interiorizar todas esas experiencias en Dios. Por eso entonces el capítulo 4, verso 1, Moisés le dijo al Señor: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió: una vara. Óigalo bien, una vara. Entonces vuelve Moisés en medio de sus preguntas y le dice: bueno, y si ellos me preguntan quién me ha enviado, el Señor les dijo: así dirás: yo soy, me ha enviado a vosotros. Aleluya. Yo soy, me ha enviado, el que soy, el que vivo por sí mismo. Y Moisés sale con esa confianza, y es de esta manera como logra el objetivo, con el respaldo de Dios, a pesar de que había temor, tantas cosas, pero esas experiencias en Dios fortalecieron su fe. Por eso la escritura dice también en el libro de Hebreos, el capítulo 11, hablando de esa experiencia que vivió Moisés, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Y dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabe, querido hermano, querido amigo que me escucha? Una de las dificultades, de los problemas que a veces vivimos, o por la vez que a veces atravesamos, es que por momentos como que comenzamos a desviar nuestra mirada de ese Dios. No podemos desviar nuestra mirada. Es de entender y es de razonar que hay situaciones que a veces como que nos hacen perder el sentido de orientación. A veces los problemas abruman tanto que como que nuestra mirada se va nublando, como que nuestra mirada hacia Dios se va desenfocando, y esa mirada desenfocada
es lo que entonces se ve reflejado en la desconfianza, en la duda, en el temor, en el miedo. Pero dice la escritura que con Moisés pasó algo diferente. Él se enfrentó a muchas cosas, aún después de sacar a Israel de Egipto por mano poderosa de Dios. Sabemos todo lo que él vivió en el desierto con este pueblo duro de servir, pero mire lo que es un hombre que confía en Dios. Dice el versículo, óigalo bien, el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, es que cuando nosotros tenemos claro en quién hemos creído, cuando nosotros sabemos en qué Dios estamos conociendo, hemos conocido, en qué Dios estamos confiando, hermano, eso nos ayuda a nosotros a sostenernos. Eso nos ayuda a nosotros a estar firme. Es la confianza en Dios la que nos ayuda a permanecer. Aleluya. Qué bonito es nosotros reconocer en este momento y poder meditar, reflexionar, recapacitar ¿qué tanto estamos confiando en Dios? Pero más que eso, yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué tan claro es para nosotros Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto le conocemos a Él? Por eso el Salmo 46 dice, conocer que yo soy Dios. Hay gente que habla de Dios, hay gente que quizás pronuncia el nombre de Dios, pero más que pronunciarlo, más que de pronto mencionarlo, creo que nosotros necesitamos tener eso bien claro dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Aleluya. Alguien dijo en algún momento, dime qué clase de Dios tienes y te diré cómo tú eres en medio de las dificultades. Hermano, es que cuando nosotros tenemos claro en quién hemos creído, en quién estamos confiando, hermano, las dificultades, las adversidades, los problemas, los momentos difíciles serán más llevaderos. ¿Saben? Esto del capítulo 46 del libro de los Salmos, allí los primeros versículos, me trae a la memoria una experiencia que vivieron los apóstoles, los hombres que estaban con Jesús aquella noche, cuando ya estaban muy avanzadas las horas y iban en una barca. Dice la escritura que aquellos hombres sintieron temor, aquellos hombres sintieron miedo porque, bueno, las aguas estaban muy turbadas, el mar estaba picado, pero ahí en esa barca iba Jesús. Él iba, aunque iba ahí, bueno, iba dormido, pero Jesús no estaba desentendido. Él tenía como Dios conocimiento de todo lo que estaba pasando. Pero aquellas olas comenzaron a asaltar la fe y la confianza de aquellos apóstoles. Los vientos soplaban con ímpetu y la barquilla parecía que se fuera a desbaratar. Ellos estaban atribulados, angustiados, no sabían qué hacer. Y bueno, la Biblia nos dice que eran hombres que trabajaban en esto de la pesca, tenían experiencia, quizás habían sorteado en algunos momentos muchas dificultades en el mar, bueno, tenían conocimiento de cómo manejar el barco en medio de esto, pero aquella noche fue diferente, aquella noche fue una noche distinta a quizás a muchas tormentas que ellos habían vivido, y la barca parecía que ya iba a negarse en medio de toda esa gran tormenta, y ellos comenzaron a clamar, a gritar, estaban asustados, pero ahí iba Jesús. Uno de ellos se acercó y le dijo, maestro, no tienes cuidado, que perecemos, mira el mar cómo está, mira cómo está la situación, vamos a naufragar, vamos a morirnos. Pero ahí estaba Jesús y Jesús se para y como es el autor de todo lo que existe, es el creador de todas las cosas, su creación, el mar, el viento, al verlo parado en esa barquilla y cuando él extiende su mano y les da la orden, entonces el mar y los vientos, su creación, tuvieron que calmarse, obedecerle a él y entonces hubo quietud. Por eso la escritura dice en el Salmo 46, óigalo bien,
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Hubo bonanza, hubo quietud, hubo tranquilidad, porque Jesús estaba allí en medio de ellos. Jesús iba con ellos. Qué bonito es saber que Dios está con nosotros. Él va con nosotros. Por momentos como que se nos olvida a veces que Él está con nosotros, hermano. Y bueno, desde la experiencia personal, porque no podemos nosotros hablar ni predicar quizás lo que no hayamos vivido, pero cuántos momentos, cuántas situaciones quizás como pastor he enfrentado, he tenido que vivir tantas situaciones que a veces llegan a nuestra vida, pero nosotros hemos aprendido en medio de todas estas cosas, en medio de todas estas situaciones, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Por eso, querido hermano, tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás escuchando esta palabra, tengo para decirte en el nombre del Señor Jesús que todos estos hombres en su momento se enfrentaron a esos momentos difíciles, a esas situaciones complejas, pero de todo esto aprendieron algo, de todo esto pudieron ellos extraer algo bueno, y fue que entonces esto les sirvió para que su fe, su confianza se fortaleciera cada día más en Dios. Aleluya. Cada día ellos aprendieron a conocer más a Dios. Necesitamos cada día nosotros interiorizar en nuestra vida todas estas experiencias. Cada día nosotros conocer más y más a Dios. Aleluya. Es que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a su diestra. Aleluya. Sabe, la Biblia dice que el rey Ezequías, y aquí voy terminando, dice que el rey Ezequías, al escuchar esta gran amenaza, dice que entonces comenzó a orar, comenzó a convocar al pueblo. Había en él esa angustia quizás, pero bueno, esa oración, ese momento de súplica le llevó a obtener la respuesta de Dios. Quizás muchos días orando, horas orando, cuántas noches de desvelo se habrá enfrentado este rey. Y viene de Dios la respuesta. Dios envía al profeta, a uno de los profetas, y convocan un ayuno. Están todos ahí reunidos, están todos allí en ese momento, como en angustia, como en preocupación, están orando, pero el miedo está ahí, hermano, porque muchas veces nos ha pasado eso. ¿Cuántas veces te arrodillas a orar? ¿Cuántas noches o cuántas veces en la noche, a medianoche, en la madrugada te levantas pensativo porque hay algo que no has podido solucionar, una respuesta que no has obtenido? Ese problema te turba, te quita el sueño, te produce insomnio, hermano, y le estoy hablando de cosas que las hemos vivido, que no somos ajenos. ¿Cuántas veces ese problema ha afectado tu salud? Y bueno, tantas cosas que pasan, como que tu mirada por momentos se pierde, y alguno te dirá, bueno, ¿qué le pasa, hermano? Lo veo como con la mirada perdida, tiene algún problema, alguna dificultad. Vas al culto, tratas como de concentrarte y como que no eres capaz, y buscas respuesta, buscas un consejo, hermano. Como seres humanos nos ha pasado todo esto, pero dice la escritura que el rey Ezequías se reunió con sus hombres y comenzó a comentar la situación, pero en medio de la reunión vino la respuesta de Dios. Un hombre de los profetas fue tomado por el Espíritu de Dios, y él fue el que dio la respuesta que Dios enviaba, y él
él les dijo ahí en el versículo 15 de Segunda de Crónicas, les dijo: oigan todo el pueblo de Jehová y moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, así dice nuestro Dios. Y nótese lo que dice el profeta que fue enviado por Dios. Allí en el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Él les dijo: no teman ni se amedranten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Él les dice: mañana ustedes descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y dice que el profeta les dijo lo que Dios les mandaba, la razón de Dios. Él comunicó la razón de Dios. ¿Y cuál fue la razón de Dios? Les dijo: no habrá razón para que ustedes peleen en esta situación. Estén parados y estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Dios estará con ustedes. Aquí hay algo interesante. Aquí está la palabra clave. Él les dice: estad quietos y ven la salvación de Jehová. Oiga, qué maravilloso. Tiene relación entonces con lo que leíamos en el capítulo 46 del libro de los Salmos. Dice allí entonces donde leíamos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí en el 46 del libro de los Salmos está esa palabra: estad quietos. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí donde leímos también, Dios nuevamente dice: estén quietos. Oiga, esto quiere decir: no se preocupen, no hagan nada, esperen que yo voy a actuar por ustedes. No me ayuden, es que Dios no necesita de nuestra ayuda. A veces queremos meter la mano y como darle una ayudita a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Él es suficiente, Él es todo, Él es absoluto, Él es soberano. A Él no se le escapa nada de sus manos, hermano. Eso de estar quietos es estar plenamente confiados en Dios, aleluya. Es estar plenamente confiados en Él. Yo quiero contarles para terminar una anécdota. Se dice que con esto termino. Una vez un hombre se montó en una avioneta. Un hombre muy adinerado se montó en una avioneta para emprender un viaje. Cuando ya la nave había despegado, ya llevaban varios minutos en el aire, dice que cuando él miró hacia atrás, se sorprendió de que atrás fuera un niño. Iba un niño ahí entretenido con un juguetico, y dice que este hombre le dijo: ole niño, tú vas allá atrás. Y comenzó este hombre a mirar al niño y veía que el niño estaba como tranquilo jugando, pero aquel hombre sí iba un poco nervioso en el vuelo. Y dice que entonces el hombre le dijo: ole niño, ¿estás contento en este vuelo? Y el niño le dijo: sí, yo estoy contento. Y comenzó a preguntarle cosas y a buscarle conversa. Pero una de las preguntas que el hombre le hizo a aquel niño fue: oye niño, ¿y no te da miedo que de pronto este avión comience a fallar? ¿No te da miedo que de pronto uno de los motores se apague? ¿No te da miedo que de pronto uno de estos, quizás el avión sufra alguna avería? ¿No te da miedo ir solo en no te da miedo volar? ¿No te da miedo ir en este vuelo? Y el niño sonriente le dijo: no, señor, y siguió jugando. No tengo miedo. Y él le comenzó como a hacer preguntas a ver si de pronto podía preocupar al niño, pero el niño cada rato le decía: no, no me da miedo, no me da miedo. Y cada pregunta: no me da miedo. Hasta que el hombre no se aguantó más y le dijo: bueno niño, ¿y por qué estás tan seguro? ¿Por qué no te da miedo? Yo sí voy asustado, te cuento la verdad, yo sí tengo temor. He viajado muchas veces, pero en este vuelo
tengo mucho temor. ¿Y tú por qué no tienes miedo? Y el niño le contestó muy sonriente: Señor, usted me ha hecho muchas preguntas, me ha interrogado mucho. Era un niño muy abierto para hablar, y le dijo: Señor, estése tranquilo, yo de mi parte no tengo miedo, y usted no tenga miedo, porque el que va manejando esta avioneta, el piloto de esta avioneta, es mi papá. Y el hombre dijo: ¿cómo así? Dijo: sí, él es mi papá y por eso no tengo miedo. Hermano, es que como ese niño, nosotros vamos en las manos de Dios, y cuando vamos en sus manos, cuando Él está alrededor de nosotros, Él nos infunde confianza, nuestra fe se fortalece. Y yo sé que en esta mañana hay alguien que necesita que su fe, su confianza en Dios sea fortalecida. Has estado angustiado, desesperado, inquieto, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Esta pandemia, esta cuarentena, este confinamiento ha afectado muchas áreas a nivel social, familiar, emocional, económicamente. Pero querido hermano, no hay por qué temer. Sabes, el mundo corre de aquí para allá sin saber qué hacer. Los grandes líderes se conmueven, están impotentes ante este problema mundial. Las naciones tiemblan, los reinos desfallecen, los gobiernos titubean, los gobernantes se angustian y viven en depresión ante esta terrible situación. Pero en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de esta cuarentena, nosotros estamos quietos. Hay una iglesia que está quieta, hay una iglesia que sabe en quién ha creído, hay una iglesia que tiene claro cuál es el Dios que está con nosotros, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Oh, vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Y allá donde estás, vamos a orar y a pedirle a Dios que nuestra confianza cada día se fortalezca. Cada día nuestra confianza crezca. Señor Jesús, te damos gracias, soberano Dios, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro ayudador, Señor, nuestro pronto auxilio. Tú eres, Señor, quien sostiene nuestra vida. Tu mano poderosa nos guía, tu mano poderosa nos sostiene. Oh Dios, fortalece la fe y la confianza en tu pueblo. Señor, aquellos que les falta fe o que han ido perdiendo la fe y la confianza, te pido, Señor, que fortalezcas la fe en ellos, la confianza en ellos, en tu nombre, Jesús. Amén.